sos la persona más indicada para informarnos un poco. Tal cual usted lo planteaba, Gustavo, es decir, hay una cantidad de incógnitas que se irán revelando a partir de cómo se vaya desarrollando, no solo en términos de decisiones del Ejecutivo, sino el tratamiento que haga el Congreso de los diversos temas. Y usted planteaba varios ítems, varios rubros, que no son distintos a los que venimos planteando desde la Defensoría de la Tercera Edad de Buenos Aires desde el año 2008 judicialmente. Nosotros tenemos presentado en este sentido un amparo, en aquel momento lo hicimos en paralelo con quien era mi colega, el doctor Eduardo Mondino, sí, a nivel nacional. Llegó a la Corte en el 2010 y tiene la Corte estos planteos. Vamos primero, las llamadas 50.000 sentencias son las que se vienen pagando regularmente ya en los últimos años y se pagan con dinero del presupuesto nacional. Vale decir que no pone ANSES la plata. Perdón, ¿qué cantidad de sentencias, doctor? Alrededor de 50.000. ¿Eso es por año? Es por año, es decir, varía, el año pasado fueron un poco menos, 43.000. Este año está previsto pagar 50.000, sí, para lo cual hay una partida en el presupuesto ya adjudicada de 12.000 millones de pesos. De esos 12.000 millones hay 10.500 millones de pesos que se pagan las sentencias estrictamente de ANSES y 1.500 más que se pagan las sentencias de cajas especiales como Fuerzas de Seguridad, Fuerzas Armadas. Esto por un lado. Luego tenemos alrededor de 300 a 350.000 juicios que se están tramitando, que es un poco el stock permanente en los últimos 20 años. ¿Por qué digo entre 300 y 350.000? Como si 50.000 fueran poca cosa. Porque en realidad ahí hay un limbo bastante indefinido que tiene que ver con los jubilados que iniciaron su juicio, lo tramitaron y fallecieron. Por lo cual, para reactivar esos juicios hay que tramitar el sucesorio, ver si hay causavientes y continuar con los mismos. Pero bueno, esa masa, ese stock de entre 300 y 350.000, se plantea pagarlos como si existiera la sentencia, sí, con una homologación que se haga judicialmente de las mismas. Digo, ¿por qué? Como si existiera la sentencia, y lo estoy explicando en idioma lego para que nos entiendan. Claro, una suerte de transacción o negociación que se haría con el jubilado. Entiendo que sería con una quita, ¿no? Con un descuento también. Ahora vamos a eso, ¿no? Porque en realidad los resultados de estos 300.000 juicios ya se saben. Sí. Es decir, ¿por qué? Porque la sentencia, en todos los leading case, todos los fallos testigos por los cuales se están tramitando esos juicios, ya opinó. Opinó, claro, en el caso Badaro, en el caso Sánchez María del Carmen, en el caso Elif. Vale decir que tuvimos estos 20 años de chicana judicial, ¿no? Es decir, prácticamente un darwinismo social. Ahora bien, ¿pero por qué chicana judicial, doctor? Porque el resultado se iba a saber. Es decir, claro, pero bueno, el que inicia la demanda, el juez tiene la obligación de fallar. El tema es que lo que no había era una solución política, no más que judicial. No, por eso, pero voy a lo siguiente desde el punto de vista judicial. Ningún tribunal inferior puede fallar en contra de una doctrina firme de la Corte. Por lo cual, si era un Badaro, iba a fallar conforme lo que ya la Corte había dicho en el caso Badaro. Claro. Entonces, lo que había que practicar, sí, en el caso en particular, porque todas las historias laborales son distintas, la liquidación adecuada. Cosa que se podía haber hecho por vía administrativa. Que esto es lo que nosotros venimos planteando infructuosamente en ese amparo que tiene a conocimiento desde 2010 la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Claro, y además, doctor, teniendo en cuenta que estos juicios en promedio, ¿cuánto tardaban? Entre 8, 9, 10 años algunos. Tranquilamente. Por eso mucha gente fallecía antes de cobrar. Efectivamente. Mire, Badaro, que digamos es el más conocido, para llegar el 27 de noviembre del año 2007 a una sentencia, tardó 15 años.
Claro. Sentencia de corte, ¿no? Claro. Pero bueno, ¿qué se pretende hacer con esto? Es generar las condiciones para pagarlos con una homologación judicial de cada uno de ellos. Claro. Pero ¿qué pasa? Estos juicios, a su vez, tienen un doble componente. Por un lado está el retroactivo, lo que ha generado el decurso del tiempo, Claro. que es un retroactivo que, vamos a poner un número redondo, está en promedio 300.000 pesos. De estos 300.000 pesos, el jubilado solo recibe un tercio. ¿Por qué? En la realidad, hoy, antes que pase nada de lo que estamos hablando, puede llegar a pasar. Porque hay un tercio que se la llevan las costas del juicio. Honorarios, peritos, etcétera, etcétera. Ajá. Hay otro tercio, que esto ha sido lo más infamante en los 20 años en Argentina, se lo lleva a la FIP vía pago de ganancias. Claro. Digo infamante porque el Estado genera las condiciones para el juicio, tarda en resolver el juicio y después dice, esto es ganancia, me lo llevo. Claro. Bueno, pero ahí hay un debate jurisprudencial también, ¿no, doctor? Porque hay algunos que dicen que es anticonstitucional, en definitiva. Hay fallos en contradicción también aquí, porque esto mismo que sucede con tema previsional también sucede con indemnizaciones laborales, que también se descuenta ganancias y muchos jueces han dicho que no correspondía, y de hecho se hace. Efectivamente, tan claro como usted lo señala. Pero lo cierto es que hoy por hoy, cuando el jubilado va a cobrar, le sacan ese 35%. Claro. Y el tercer tercio es lo único que se lleva al jubilado, digamos, los 100.000 pesos. Claro. Que esto es parte... ¿Y los abogados, hasta cuánto los abogados pueden cobrar sus honorarios? Hasta un 20%, ¿no? Sí, en general los pactados son entre 25 y 30. Bueno, es bastante. En la realidad, ¿no? Claro. Por lo cual, bueno, el jubilado se lleva hoy materialmente el tercio del retroactivo. Claro. Que esto es una de las cuestiones que se plantea resolver pagando una parte en efectivo y otra parte en cuotas que fueran actualizadas las mismas por aplicación de ley de movilidad. Estoy a los dichos periodísticos, ¿no es cierto? Sí, sí. Después está lo que más le interesa al jubilado, que es que le actualicen el haber mensual. Sí, pero antes de pasar a eso, doctor, el tema juicios. Usted habló antes de que está en el presupuesto lo que se está pagando ahora, estas 50.000 sentencias ¿qué pasa por año. con el resto? Pero hay 300.000 claro, en trámite o algunos que están todavía con el derecho para reclamarlo, ¿no? No, e inclusive se incorpora esto, por lo menos en los dichos, que hay también 1 millón más de jubilados que están en condiciones de reclamar. Exactamente. Bueno, ¿esa plata de dónde sale? Porque he leído de un fondo de garantía de sustentabilidad, pero ¿qué es eso? A ver. Sí, eso es muy liviano plantearlo así. A ver. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad y Garantía tiene alrededor de 720.000 millones de pesos hoy. Cuando uno habla de 720.000 millones no habla de pesos efectivos, sino que hay un 67% de este fondo que son títulos, ¿no es cierto? Por lo cual hay que tomarlos con la relatividad del valor real de los bonos y títulos. Pero al margen de esto, para disponer recursos de ese fondo, hay una ley del Congreso de la Nación de 2015 que lo impide sin otra ley que la modifique. Ajá. Vale decir que ahí hace falta una fuerte acción del Congreso de la Nación que destrabe eso, si se lo decide destrabar. Lo que se está hablando, que en lugar de pagar con el stock del fondo, con el dinero que realmente tiene el fondo, pagar con lo que es la capitalización de los recursos del fondo, es decir, con lo que generan los plazos fijos. Con los intereses. Los intereses de ese fondo, ¿no? Que esto, bueno, se habla de eso y se habla de
de otra ley que nada tiene que ver con la seguridad social ni con esto, que es blanqueo de capitales. Bueno, pero entonces es correcto, está bien darle uso a eso, a esa capitalización para pagar esto, ¿o no? Yo creo que sí, yo creo que en principio sí, claro. sí, no. Si no, es una plata muerta de la cual nunca van a gozar los jubilados, ¿no? Claro. Distinto es tocar el patrimonio. Claro. Bueno, o sea que la plata en principio saldría de este fondo para pagar esos juicios que ya iniciados, bueno, más aquellos que están en condiciones de reclamar, ¿no? A los que se les va a ofrecer así seguramente. Y se plantea esto otro que señalaba al margen, que es el tema del blanqueo de capitales como ley paralela, ¿no? Pero bueno, esto desconozco porque me excede la seguridad social, ¿no? Claro. Bueno, o sea que no solamente se van a pagar hacia atrás la deuda, sino que se va a recomponer también el haber. Se habla de un promedio de entre 9.000 y 14.000 pesos. Claro, yo iba a eso, que es lo... señalaba lo que más le interesa a los jubilados, porque el que está reclamando es porque gana 5 y debiera ganar 10 o 15. Así que eso requiere también darle sustentabilidad hacia futuro al flujo como para que se pueda pagar normalmente eso, ¿no? Es decir, es realmente un desafío, yo creo que es necesario y posible hacerlo porque este tipo de medidas reactiva en los países la economía. El jubilado gasta en el mercado también interno, consume. Y genera trabajo e impuestos. Claro. Genera un círculo virtuoso. Ahora, más allá de todo esto que estamos hablando y que es muy importante y que mi defensoría la viene reclamando desde siempre, insisto, siempre con la aclaración de que estamos hablando en potencial, porque por lo menos yo no conozco otra información que la que ha trascendido. Me preocupa, sí, nos preocupa muchísimo un núcleo duro del problema, que es que la mayoría de los jubilados están ganando una mínima de alrededor de 5.000 pesos que no alcanza para comer en Argentina, ¿no es cierto?